simplemente hablarles y decir, tenemos esta parte, esta parte, esta parte, ustedes escogen cuál parte preferirían escuchar. Pero si tenemos la idea de continuar el estudio más adelante en el mes de abril, entonces creo que puedo empezar desde el inicio y podemos ir paso a paso y ver cómo es que la teología de la Biblia va desarrollándose y tratar de entender la perspectiva o la teología de Israel dentro de la historia de la redención que va desarrollándose en la Biblia. Entonces, empezamos en el inicio. Ahí, en sus separatas, yo he puesto como el título sobre todo el estudio, judíos, cristianos y el Israel de Dios. Tal vez habrán notado que esta frase, el Israel de Dios, viene de Gálatas capítulo 6. Ahí Pablo da una bendición sobre el Israel de Dios. Pero ahí la pregunta es, ¿qué es o quién es el Israel de Dios? Yo diría que no podemos simplemente presumir, simplemente lanzarnos ahí a Gálatas y presumir que ya entendemos qué es lo que quiere decir Pablo. Debemos entender todo su argumento en el libro de Gálatas para entender qué es lo que él quiere decir con esta frase ahí. Y con el título que he puesto aquí, hay una cierta ambigüedad en esta frase, porque espero poder llegar a una conclusión de cómo debemos entender esto al final del estudio. Judíos, cristianos y el Israel de Dios. Pero el primer estudio, la primera parte de todo esto, se llama Adán, Abraham y la bendición de las naciones. Así vamos a ver que no podemos entender el propósito de Israel, la naturaleza de Israel, sin entender toda esta historia de Adán y qué era el propósito que Dios dio a Adán, o la vocación que Dios dio a Adán. Ok, entonces en primer lugar, Adán, su vocación y su caída. Busquen conmigo en sus Biblias, en Génesis capítulo 1. La mayoría de los textos que voy a tratar al inicio están ahí en las separatas. Sabiendo que esto iba a ser un estudio largo, pensé, bueno, si incluyo todos los textos ahí, puedo ir más rápido y no será necesario ir buscando. Pero si vamos a tomarlo a un paso un poco más lento, entonces creo que sería bueno buscarlo en la Biblia y verlo ahí. Todos estamos muy, conocemos bien estos versículos que se llaman el mandato cultural, otros lo llaman el mandato de dominio. Ahí en el primer capítulo de Génesis, Dios crea el mundo y en el sexto día, entonces Él crea el hombre, Adán, su mujer, Eva, los cree en la imagen de Dios. Me hubiera gustado tener más tiempo para hablar, por ejemplo, de la imagen de Dios. Por lo menos, creo que lo que podemos decir cuando dice que Adán está hecha a la imagen y semejanza de Dios, es que lo que hemos visto de Dios en el primer capítulo, lo que hemos visto de qué hace Dios, cómo es Dios, todas las cosas que podemos aprender de Dios, acerca de Dios en el primer capítulo, en cierto sentido podemos decir que Adán es parecido hasta cierto punto y en cierto sentido. Y yo diría que específicamente lo que esperamos ver en Adán, dado que él está hecho a la imagen de Dios, es que él hará
algo parecido a lo que Dios hizo en la creación inicial. Dios habló, creó este mundo, dijo sea la luz y fue la luz, y luego las otras cosas, separó las aguas, etc. Dios, es básicamente como Dios metió su mano y empezó a ordenar y formar y dar forma, moldea básicamente esta creación. Y Él trajo orden del caos. Al inicio, lo que escuchamos ahí es que todo fue vacío y desordenado. Y luego Dios empezó a moldearlo, formarlo y poner orden en este caos. Para que en el sexto día, bueno, cada día, después de su trabajo del día, Él dice que, o el texto dice que Dios vio que fue bueno. Y el segundo día Dios vio que fue bueno. Tercer día vio que fue bueno. Cuarto día, etcétera, hasta el sexto día, donde dice, y Dios vio que todo fue bueno en gran manera, llegando a su colmo en la creación del hombre, quien es la imagen de Dios. Es como la corona de la creación. Pero en la misma manera en que Dios ha ido poniendo más y más orden en la creación, el hecho de que Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, nos da la idea de que tal vez Adán tendrá que seguir adelante con esta obra que Dios ha iniciado. Y eso es lo que vamos a ver. Pero primero, noten este versículo, Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, la idea de esto, obviamente, es que Adán tiene que ser como el virrey de Dios en el mundo. ¿Quién es el gran rey? El gran jefe sobre todo es Dios, obviamente. Pero Adán está ahí como su virrey. Recuerden en la historia de Perú, aprendemos del virreinato. ¿Dónde estuvo el rey en ese tiempo del virreinato? En España. Pero su representante aquí en Perú se llamaba virrey. En la misma manera, Dios es el gran rey, pero Él creó a Adán como la parte más especial de su creación. Le puso ahí, hecho a su imagen y semejanza, y le dijo a él que él debe sojuzgar, él debe señorear, él debe dominar. ¿Cómo se llama una persona quien tiene dominio sobre toda una área? Normalmente se llama rey. Ya, entonces eso es la idea con Adán. Adán fue hecho para usar una corona. Casi como podemos decir que Dios creó a Adán ya vestido con corona, porque él tenía que ser rey o virrey de Dios aquí en la tierra. Pero noten que dice también fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Él tiene que ser fructífero, tiene que llenar la tierra. Ahora, hay algo interesante. Este patrón, después de la caída de Adán, y vamos a hablar más de esto después, pero después de la caída de Adán, no es que el hombre dejó de preocuparse de llenar la tierra o de sojuzgar la tierra, porque vemos que eso es un patrón que se repite. En el diluvio de Noé, sería interesante tener toda una clase de estudiar esto también, pero lo que vemos en el diluvio es que todo el proceso que Dios hacía en la creación